Muchos afirman que la realidad virtual es el futuro y que esta tecnología cambiará nuestras vidas, pero pocos saben que surgió hace mucho tiempo. Hoy estamos asistiendo a un nuevo renacer virtual que ha disparado la mente de artistas, investigadores y creadores de todo el mundo con ideas que están revolucionando la educación, el entretenimiento, la medicina, el sexo y géneros como el documental. Ahora podemos decir que la realidad virtual, lejos de ser el futuro, es el presente y esta vez ha venido para quedarse. Pero, ¿qué es la realidad virtual? ¿Por qué nos fascina tanto esta tecnología? ¿En qué ámbitos despunta? ¿Cómo se hace un documental en realidad virtual? Cuando hablamos de realidad virtual, para mucha de la gente estamos hablando de una leyenda urbana. Pensar que cuando yo era pequeñito mis padres ya me llevaron a la Expo de Sevilla en el año 1992, y había un pabellón entero dedicado a la realidad virtual. Lo hemos visto como historia de ciencia ficción, en novelas, documentales. Es algo recurrente. La realidad virtual no es algo nuevo que haya aparecido hoy en día, aunque mucha gente lo haya descubierto ahora, ha estado con nosotros como parte de nuestra cultura, como parte de nuestra historia desde hace muchísimo tiempo. Lo que un poco vino a desencadenar que de repente estemos hablando mucho de realidad virtual es que se han dado una serie de acontecimientos que es una especie de puzzle que se empezará a juntar. Por un lado, pensemos que los avances en la tecnología, en lo que son la computación, en lo que son esos chips que permiten generar esos algoritmos, que permiten mover esas imágenes, pues han cambiado de que antes se hacían falta ordenadores súper potentes, súper ordenadores que pudieran mover esa realidad virtual, para que ahora la tecnología que hay en un móvil sea la misma que en un superordenador hace 10 años. En 2009, un joven inventor y emprendedor de tan solo 17 años, Palmer Luckey, desarrolla un nuevo prototipo de gafas de realidad virtual en el garaje de sus abuelos. Palmer no lo sabe aún, pero estas gafas y la compañía que acaba de crear, Oculus, van a propiciar el renacimiento de la VR tal como la conocemos actualmente. Y de esta manera nos encontramos en un punto donde Palmer Luckey pone en marcha una rueda basada en un montón de intereses alrededor de que haya algo en realidad virtual que vuelva a ilusionar, ¿no? Es algo que nos vuelve a hacer niños que querían creer, daba igual si esto era real o no era real, pero joder, queremos que haya un dispositivo que nos permita hacer esto que siempre hemos soñado. Actualmente existen varios tipos de realidad virtual. La versión escritorio, que depende de un potente ordenador para disfrutar de experiencias donde podemos movernos por el espacio e interactuar con total libertad. La realidad virtual de consola, la mejor forma de sumergirnos en la piel de nuestros personajes favoritos de videojuegos. Y la realidad virtual mobile, una realidad que poco a poco inunda las calles. Hablamos de la realidad virtual mobile como aquella que utiliza el dispositivo móvil como corazón, tanto por la pantalla como por el procesador, para que sea realidad esa virtualidad dentro de un headset, dentro de unos cascos, de unas gafas que te permiten esa inmersión. Es un sector que crece muy deprisa, que seguramente vaya a quedar desactualizado como mis palabras en muy poco tiempo, y que si estáis viendo esto en años posteriores al 2017 haya cambiado radicalmente lo que se ve, pero todavía nos queda por ver un montón de avances, entre ellos el gran avance que le espera a la realidad virtual, la realidad mixta, la realidad aumentada, es que no dependas de cables, pues unas gafas mucho más sencillas, unas lentillas. No sé si en el futuro nos podremos operar y ponernos algo que nos permita tener esta capacidad en el ojo de incorporar una capa de realidad, pero lo que está claro es que la tecnología que acaba imponiéndose en nuestras vidas es aquella que es invisible. La tecnología está apuntando a esa parte del ser humano donde le conecta con esa magia de poder hacer cosas increíbles, ¿no? De poder ver pues animales que han desaparecido o estar en lugares que nunca podría estar, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso, y eso siempre va a estar en nosotros.
tarde o temprano siempre volverá a aparecer tecnologías que nos lleven a ese lugar y solo es cuestión de tiempo. La realidad virtual mobile permite que cualquiera pueda disfrutar en su casa de experiencias inmersivas como películas o documentales, pero ha despertado también el ingenio de investigadores y emprendedores que han buscado la forma de aprovechar el potencial de la realidad virtual en campos muy diversos, entre ellos la medicina. Este es el caso de Método Foren, un proyecto español de neurorehabilitación mediante el cual las personas que han tenido lesiones neurológicas mejoran su recuperación. Gracias a la realidad virtual se engaña al cerebro de los pacientes haciéndoles ver que se mueven partes de su cuerpo que en realidad no consiguen mover. Eso hace que sus neuronas se vuelvan a conectar, facilitando así su rehabilitación. A menudo escuchamos que la realidad virtual nos aísla del mundo real, pero nada más lejos. Proyectos como Zero Latency ha apostado por esta tecnología para crear poderosas experiencias cooperativas donde los jugadores pueden desplazarse en un espacio físico de más de 200 metros cuadrados, luchando por su supervivencia o superando pruebas que rompen las leyes de la gravedad. Mientras tanto, algunos estudios cinematográficos están explorando todas las posibilidades que les brinda esta nueva narrativa. Here Be Dragons es uno de ellos y se ha convertido ya en el más reputado de Estados Unidos y ganador de prestigiosos premios. ¿Por qué la realidad virtual genera experiencias tan poderosas? Bueno, desde el momento en que hablamos de realidad, ya te indica que hay una ambición que la lleva más allá del simulacro, ¿no? No es un medio externo, es un medio en el que vives. Es un medio que si haces las cosas bien, desaparece. No hay ninguna sensación de que estés fuera de la historia. Y eso es lo que hace que creadores como Chris Milk hablen de la realidad virtual en términos del último medio, ¿no? Ya decidas abstraerte en un mundo de fantasía o conectar más profundamente con realidades externas o remotas, lo vas a hacer completamente, porque a diferencia de otros medios no hay distancia, ¿no? La historia no sucede en una pantalla colgada de la pared o en un libro que sostienes. La historia sucede a tu alrededor. I need you to speak clearly and tell me where you are. Is there someone there with you? Is there someone that's going to hurt you? I can hear Malfoy. They're coming after me! Okay, police are on their way right now. Is there anything you can grab to defend yourself with? Siempre hablo de uno de los proyectos que hemos producido en Here Be Dragons que se llama The Last Goodbye. Cuando te enfrentas a la experiencia de un superviviente del Holocausto que vuelve al campo de concentración donde su familia fue ejecutada, esa historia, aunque sea muy emocional, es una historia que no es nueva de por sí. Cuando tú eres su compañero de viaje, cuando vives con él, cuando puedes experimentar a un nivel tan real la sensación de estar ahí, eso es lo que hace ese documental distinto a todos los que he visto hasta la fecha. I think that you have to confront pain to be able to heal it. Unless you have somebody that can say, I was here, I saw this was done to me. Felix and Paul es un estudio canadiense que, junto con Here Be Dragons, es considerado uno de los mejores del mundo. Han realizado documentales con el presidente Obama o el Cirque du Soleil y han sido los primeros en recrear un dinosaurio. Su trabajo ha sido recompensado con un premio Emmy. En particular es un medio, la VR, que tiene características distintas de los medios a los que estamos más acostumbrados. Es algo que
le hace al espectador formar una conexión empática enseguida, sentirse transportado a otro lugar, en un lugar, en una situación, en una historia que lo incluye a él mismo. Más que nada es una característica única a la VR. I remember when I first walked in and I looked around and I thought, it's actually not as big as I imagined it on television. It really does feel like home to us. There are 2 floors upstairs above the state floors, and that's where our home is. That's where our children have grown up. The White House is the people's house, and Michelle and I always joke, we're just renters here. Obviamente tenemos que pensar que en todas las realizaciones que hacemos, sean de carácter documental o de fiction o cualquier otra, o de espectáculo puro, se tiene que tener en cuenta cuál es el rol del espectador o de la persona que está teniendo la experiencia. La primera pieza que el estudio produjo, que fue Strangers with Patrick Watson, que es simplemente algunos minutos en la vida del artista Patrick Watson, que es un músico canadiense, en su estudio mientras compone. Y una de las cosas más, digamos que esa primera toma llevó bastante tiempo en realizarse y en encontrar la composición correcta para el VR. Y lo que al final fue el elemento decisivo fue preguntarle al artista mismo: cuando viene un amigo a visitarte y tú estás componiendo, ¿dónde se sientan? Y él inmediatamente dijo, se sientan ahí. Y ese fue el lugar en donde al final la cámara fue colocada, y que inmediatamente hizo que todo en la composición del ambiente, del environment alrededor nuestro, todo funcionara. Other strangers walking your heart through the glass by the street. Always wondering if they'll ever meet on the street. Uno de los proyectos más fascinantes del estudio Félix and Paul es Nomads, una serie de documentales que sumergen al espectador en algunas de las últimas tribus nómadas de África o Asia y que están tratando de no perder su cultura y tradiciones ancestrales. Cuando estábamos en Kenia, en el parque de Amboseli, filmando al episodio de Masai del documental de la serie Nomads, le colocamos a alguno de los Masai de la tribu un visor de VR y les mostramos el episodio precedente que habíamos rodado en Mongolia que se llamaba Herders. La cosa más interesante es que a la noche el traductor mismo nos comentó que la forma en que estaban describiendo qué habían hecho durante el día no era que habían tenido una experiencia tecnológica con un visor de VR ni nada por el estilo, sino que habían ido a un lugar distinto, habían viajado y visto otras personas y conocido otras personas que también tenían animales, se vestían de forma muy distinta, y eso yo creo es algo que exemplifica muy bien el sentido, la potencia que tiene la VR de transportar, dejando completamente de lado lo que es el medio tecnológico que lleva al contenido, sino transportar emocionalmente a las personas a la raíz, a la base
y elicitar emociones que son muy fuertes. And to help all Americans get out into the great outdoors. One of my most vivid memories of my childhood was visiting Yellowstone when I was 11 years old and seeing bison and moose and bears for the first time. Hoy estamos asistiendo a una de las mayores revoluciones en la historia del mundo audiovisual. Un cambio de paradigma en el que ya no miraremos a la realidad a través de una pantalla, sino que gracias a las gafas de VR nos sumergiremos en dicha realidad. Podremos trasladarnos a otros lugares, sentir que estamos físicamente en estos sitios, descubrirlo todo con nuestros propios ojos y casi poder tocar lo que vemos a nuestro alrededor. Odisea es el canal pionero que está dando forma al presente y al futuro de la realidad virtual, acercando al público el enorme potencial de este medio. Como fruto de este trabajo nace Odisea VR, el primer canal de realidad virtual para el que Odisea ha producido una serie de documentales exclusivos en los que sus equipos han colocado cámaras especiales en lugares en los que nadie lo había hecho antes. Gracias a ellos, los espectadores van a poder vivir experiencias únicas y tan increíbles como penetrar en las entrañas del mayor telescopio del mundo y ver cómo este coloso de 400 toneladas de peso es capaz de captar los orígenes de nuestro universo. Formar parte del equipo que construye el superpetrolero más grande de Europa, paseando en medio de las piezas de este gigantesco puzzle de acero. Odisea VR nos descubrirá también los secretos de uno de los superordenadores más potentes construidos por el hombre y, por primera vez, permitirá al público experimentar un vuelo a 2.500 km/h y un ejercicio de combate en la cabina del temido caza bombardero Eurofighter. Esta magia solo es posible gracias a las nuevas técnicas de grabación y de postproducción que Odisea VR ha utilizado. Olvidaos de todo lo que sabéis sobre la filmación de documentales porque el futuro ya está aquí. Para grabar VR lo que hacemos es unir dos cámaras respetando la distancia interocular y grabamos por sectores, es decir, grabamos primero lo que es el norte, luego el este, el sur y el oeste. Una vez que tenemos las 4 partes, la unimos mediante un programa informático y así conseguimos lo que es la esfera 360. Mediante el uso de dos lentes conseguimos el efecto estereoscópico, una técnica que simula nuestros ojos para así crear en el cerebro la sensación de profundidad. Gracias a la estereoscopía, los espectadores que se coloquen las gafas de VR sentirán que están inmersos realmente en estos lugares o frente a las personas que aparecen en las experiencias. De la misma manera que se usan dos cámaras para engañar al cerebro y crear una sensación de profundidad, se usan dos micrófonos en forma de orejas para generar el llamado sonido binaural o sonido 3D. Gracias a esta técnica se produce la sensación de estar físicamente en los lugares de la grabación, pudiendo percibir incluso la distancia y la localización de los sonidos que se producen a nuestro alrededor. El sonido binaural junto con la imagen estereoscópica provocan una sensación de inmersión nunca vivida hasta la fecha. El uso de estas tecnologías hace que los rodajes sean mucho más complejos que los de un documental convencional. De ahí el reto para el equipo de Odisea VR, trabajar en el interior de algunas de las instalaciones más protegidas del país. Estamos aquí en el GTC, en el Gran Telescopio Canarias, y hemos venido a sumergir al espectador en una pieza de realidad virtual en la que queremos transmitir la sensación de ser un astrofísico. El Gran Telescopio Canarias, gracias a su gran capacidad colectora de luz y al uso de instrumentos de última generación, nos permite hacer observaciones científicas al más alto nivel, tales como observaciones de agujeros negros, explosiones de supernovas, evolución de galaxias, evolución de estrellas. También nos está permitiendo descubrir planetas que están fuera del sistema solar, los cuales pueden albergar vida. Y aparte de eso, y muy importante, es la idea de poder entender
el origen del universo, cómo ha ido evolucionando y también hacia dónde va. Gracias a la colaboración de los equipos técnicos del GTC, Odisea VR pudo colocar sus cámaras en las mismísimas entrañas del gran telescopio y en su centro de control para así dar al espectador un punto de vista único y hacerle entender el funcionamiento de este inmenso ojo que escruta el espacio. Mientras estamos rodando esta pieza, los ingenieros del telescopio nos explicaron que hay una gran afición de fotografiar el firmamento. Y nosotros quisimos hacer algún plano 360 con larga exposición, que es la técnica que se utiliza para captar todo el firmamento, y aprovechando que estamos en uno de los mejores sitios del mundo para capturar el cielo, hicimos unas imágenes en 360 del cielo estrellado. De la cumbre de la isla de La Palma, el equipo de Odisea VR viajó a las instalaciones de Navantia en Puerto Real, Cádiz, para realizar el primer documental de realidad virtual sobre la construcción de un superpetrolero. Ahí se enfrentaron a un reto totalmente diferente: mostrar el gigantesco puzzle en el que consiste el proceso de producción de un buque de este tipo. Piezas de hasta 800 toneladas de peso, grúas de 100 metros de altura, talleres tan grandes como catedrales, motores de 20.000 caballos y 3.000 obreros que trabajan día y noche en unas instalaciones del tamaño de una pequeña ciudad. Para ello se tuvo que recurrir a un dron equipado con una cámara 360 y subirse también a lo alto de las grúas. El proa tenemos 25 toneladas, 25. El tema de sonido ha sido otro parámetro muy importante. Como podéis entender, dentro de un astillero hay muchísimo ruido. Hay movimientos de grúas, cortes de radiales, soldaduras. Nuestro técnico de sonido ha decidido grabar por separado estos diferentes sonidos para luego recrear una atmósfera virtual para que el espectador sienta que está realmente en el astillero. Y por último, hemos colocado en el puente de mando del petrolero la cámara para ver lo que verá el capitán cuando ese barco esté navegando. Después de hacernos vivir la construcción de un superpetrolero, el equipo de Odisea VR viajó a Barcelona para colocar sus cámaras en el Supercomputing Center y mostrarnos por primera vez en realidad virtual el funcionamiento de uno de los superordenadores más potentes del mundo, también conocido como Mare Nostrum. Este coloso cuenta con 49.000 procesadores distribuidos en más de 6.000 chips, una potencia comparable a la de 50.000 ordenadores personales. Protegido por una urna de cristal, este cerebro de 40 toneladas de peso realiza 1.100 billones de operaciones por segundo, resolviendo en menos de una hora los cálculos para los que cualquier ordenador necesitaría 7 años. Un superordenador tiene 3 características principales: mucha potencia de cálculo, gran almacenamiento y gran capacidad de comunicación para cooperar en el trabajo de computación. La supercomputación es la utilización de los superordenadores. Por ejemplo, el estudio del clima, del cambio climático o de la calidad del aire. Se reconstruye por simulación que se calcula dentro de cada uno de los procesadores. Lo mismo ocurre con los tratamientos farmacológicos, con el estudio de enfermedades. Cualquier tema que podamos simular o representar en ordenadores, podemos resolverlo con supercomputación. Después del Mare Nostrum, aún le quedaba un último reto al equipo de Odisea. Colocar sus cámaras VR en uno de los cazas más modernos del mundo, el Eurofighter. Y dar así por primera vez la oportunidad a los espectadores de volar junto a los mejores pilotos de combate españoles.
Me llamo Rodrigo, soy el comandante Díaz Matas, estoy destinado en esta base, en la base aérea de Los Llanos, en la ciudad de Albacete, donde podemos trabajar con este avión que veis, el Eurofighter, uno de los aviones más capaces de la OTAN y sin duda de los mejores cazas del mundo. Como características principales os puedo comentar que alcanza 2 veces la velocidad del sonido, lo que llamamos Mach 2, y de altura alcanza más de 15.000 metros y puede combatir en esos 15.000 metros de altitud con mucha facilidad, cosa que aviones anteriores no podían. Aparte, tiene la capacidad de lanzar el armamento aire-aire más moderno, como por ejemplo el Meteor, y también puede lanzar bombas de guiado láser de ataque a suelo, e incluso tiene su propio pod para hacer autodesignación. Y la combinación de esas dos características lo convierte en uno de los aviones mejores tanto en el aire-aire como en el aire-suelo. La dificultad del rodaje de hoy era no interferir en la misión, entonces lo que hemos hecho es colocar diferentes cámaras 360 en diferentes puntos y conseguir de una sola pasada un multicámara en 360 grados. Dentro de este hangar hay distintas secciones que están coordinadas por una sección de coordinación, que es la que recibe la avería y la que coordina los distintos equipos para, como he dicho, tener los aviones operativos lo antes posible. Y hemos tenido la suerte de poder colocar la cámara 360 dentro de la cabina. Hemos viajado durante el ejercicio táctico con el piloto y nos ha dicho que estamos alcanzando una velocidad de 2.500 km/h. Te hemos contado todos los secretos de la producción de un documental en 360 grados. Y hemos creado la app de Odisea VR para que puedas vivir hoy mismo y en primera persona todo lo que te hemos mostrado y sentir así el poder de inmersión de una tecnología que va a cambiar nuestro mundo. No conocemos a qué velocidad evolucionará la realidad virtual, ni lo que tardará en llegar a todos los hogares del mundo. Pero lo que sí está claro es que en algún momento la tecnología habrá avanzado tanto que no sabremos diferenciar el mundo real del mundo virtual.